y proyecciones que retornen dinero. Entre las inversiones formales podríamos mencionar el mercado de valores, las empresas, la bolsa de valores, fondos de inversión, bienes raíces, agencia de bolsa y los bancos. Siguiente, por favor. Ya, el mercado de valores es un espacio económico que reúne ofertantes y demandantes de valores. El mercado de valores es la parte del sistema financiero, es parte del sistema financiero del país. Es un mercado alternativo que ofrece diferentes oportunidades de inversión de financiamiento. Siguiente, por favor. Entre los participantes del mercado de valores podemos ver a los emisores, agencias de bolsas, a los inversionistas, sociedades administradoras de fondos de inversión como las SAFIs y los fondos de inversión, también a las entidades de depósito de valores, calificadores de riesgo y las sociedades de titularización. Siguiente, por favor. Ya, la bolsa de valores. La bolsa de valores cumple la función de ayudar a la negociación de valores que se encuentran en la bolsa de valores mediante sistemas y mecanismos que ayuden a la negociación de dichas transacciones. Los valores principales que podemos ver en la bolsa de valores lo podemos diferenciar en valor de participación y valor de contenido crediticio. El valor de participación son aquellos valores que representan una parte proporcional del patrimonio de una empresa o entidad emisora. Los inversionistas que compran los valores de participación se convierten en accionistas y les da el derecho económico y político. Los derechos económicos van a ser de acuerdo al precio del valor del mercado y a la evolución que tenga el dinero. Y los derechos políticos le va a permitir tomar decisiones dentro de la empresa. Como ejemplo, tenemos acciones y las cuotas de fondos de inversión cerrada. Los valores de contenido crediticio son aquellos valores que representan una parte proporcional del préstamo colectivo de una empresa o entidad emisora. Los inversionistas que se van a convertir al momento de adquirir este valor se van a convertir en acreedores de la empresa emisora, adquiriendo derecho económico que consiste en percibir el capital inicial que han pagado y un retorno determinado antes de hacer la inversión. Como ejemplo tenemos a los bonos, pagarés y las letras. Siguiente, por favor. Las acciones es un tipo de valor de participación que representa una fracción igual que se divide el capital social de una sociedad anónima. Los bonos son el típico valor de contenido crediticio que representan una parte proporcional del préstamo colectivo de la empresa o entidad a la emisora. Los pagarés es un valor de contenido crediticio que representa una parte proporcional del préstamo colectivo de una empresa o de la entidad emisora. Siguiente, por favor. Ya. La agencia de bolsa es un intermediario intermediario financiero de valores. En general, estos agentes son empresas autorizadas para comprar y vender valores. En Bolivia tenemos al Valor Unión, Visa Agencia de Bolsa, CAIS Agencia de Bolsa, Bolsa Agencia de Bolsa S.A., la Sudaval, BNB Valores, Pan American, Multivalores, Santa Cruz Courier, Credibolsa, Ganadero de Valores y el Mercantil Santa Cruz. Va a proseguir mi compañero Ariel con la exposición. Gracias, Lenny. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición, nosotros vamos a hablar acerca de las tasas de rendimiento. Tenemos tasas de rendimiento de interés efectiva dentro de los fondos de inversión abiertos. Esta es información que hemos conseguido gracias al anuario 2020 de la ASFI. Como podemos ver acá, encontramos las SAFIs que había mencionado ya antes Lenny, BNB SAFI, Credifondo Sociedad Administradora de Pensiones, de Fondos de Inversión, Fortaleza SAFI, Santa Cruz SAFI, Visa SAFI y todas las demás empresas que realizan este tipo de actividades. Podemos ver acá el monto de la cartera, aquí,
El monto de la cartera que nos muestra la cantidad de dinero que se maneja dentro de estas inversiones. Los números de participantes, aquí las tasas de rendimiento a 30, 90, 180 y 360 días. Esto referente a esto en lo que se refiere a inversiones en fondos de inversión abiertos. Tenemos también los fondos de inversión abiertos en dólares estadounidenses, donde también aquí encontramos en esta información el monto de la cartera que se maneja en cada una de las empresas y en cada tipo de fondo de inversión, los números de participantes, las tasas de rendimiento a 30, 90, 180 días, ¿no? También podemos encontrar la evolución que han tenido estas tasas desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2020, ¿no? Toda esta información, como les había dicho, se puede encontrar dentro del anuario estadístico de la ASFI. Tenemos también acá los fondos de inversión cerrados, donde encontramos que la cartera es un poco más amplia, ¿no? Pero los números de participantes son menores. Dentro, como habíamos dicho ya, dentro de los fondos de inversión abiertos que habíamos visto anteriormente, pueden participar cualquier tipo de personas, ¿no? Personas naturales, empresarios, diferentes inversionistas. También podemos ver acá que dentro de las actividades que realizan las empresas, estos fondos de inversión, tienen plataformas donde nosotros podemos hacer una simulación de nuestras inversiones, colocándolas a un tipo de interés, a una tasa de rendimiento, ¿no? A un cierto plazo. Entonces, como pueden ver aquí en el ejemplo, Visa Safi tiene una plataforma donde tiene un simulador, donde uno pone la cantidad en que quiere invertir, el rendimiento al que quiere invertir y el tiempo, y va a tener una simulación de cuánto va a ganar. Con lo que se refiere a las conclusiones, bueno, a lo largo de la presentación de estas diapositivas, hemos podido ver herramientas necesarias y útiles para todo profesional, y nosotros como futuros profesionales vamos a poder usarlas para poder desenvolvernos mejor en nuestro ámbito financiero, ¿no? También hemos visto acerca de la importancia de lo que es invertir dentro de las AFIs, puesto que estas son administradoras de fondos expertas, ¿no? En poder invertir dinero y obtener rendimientos. Toda esta información que hemos podido ver, es recomendable que nosotros vayamos ampliándola, ¿no? Que nosotros podamos profundizar estos conocimientos, ¿no? Esa sería una conclusión para todos, que sigamos mejorando y ampliar más los conocimientos sobre estas teorías. Es todo. Muchas gracias, licenciado. Gracias, compañeros. Bien, si el siguiente grupo puede continuar, por favor. ¿Se ve, perdón, disculpe, dice? Sí, se logra ver y también se Ya, escucha. Está bien, perfecto. Buenos días. Mi grupo le toca exponer sobre Warren Buffett, ¿no? Y voy a empezar. ¿Quién es Warren Buffett? Eh, este señor, su nombre completo es Warren Edward Buffett, que nació el 30 de agosto de 1930 en Omaha, Nebraska, Estados Unidos, ¿no? Su ocupación es un inversor, es el inversionista más reconocido del mundo, magnate de los negocios y filántropo. Conocido como el mayor accionista, presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway. Actualmente tiene un valor neto aproximadamente de 87 mil millones de dólares, ¿no? Y es conocido igual como el oráculo de Omaha, porque por sus movimientos en la bolsa de valores, por sus compras y ventas de acciones. Tenemos los inicios de este inversionista. A los 6 años, Buffett comenzó comprando 6 botellas de Coca-Cola por 25 centavos para luego venderlas a 5 centavos cada una, obteniendo así una ganancia de 5 centavos. A los 11 años comenzó con la compra de acciones por $38.
en las cuales compró 3 acciones para él y 3 acciones para su hermana. A los 13 años comenzó con un negocio de una máquina de paintball en su barrio, donde lo dejó en una farmacia ganando casi $5,000. A los 14 años compró una pequeña granja con los ahorros que recibió de sus ventas de periódicos. También mencionar que Warren Buffett fue amante de las inversiones gracias a su padre, que fue un corredor de bolsa y que desde muy pequeño empezó a leer los libros de su padre, ¿no? Sobre las ventas de acciones y todo eso. ¿Cómo hizo su fortuna? Pues todo comenzó cuando fue a la Universidad de Columbia, donde fue alumno de Benjamin Graham, quien le explicaría la importancia del value investing, que consiste en encontrar compañías normales con acciones a precios bajos, es decir, que se encontraban por debajo del valor real. Entonces Warren aplicaría este método en una de las primeras empresas, que sería Stanford Map Company, que era una empresa de cartografía en esas épocas, cuyas acciones se vendían a $45, pero Warren se percató de que su portafolio de acciones por sí solas valía $65 cada acción. Entonces empezó a comprarlas hasta tener el control de la empresa, para luego venderlas y así ampliar su patrimonio. Y prácticamente empezó usando este método y a los 30 años ya era una persona rica, una de las más millonarias. Bueno, eso sería todo por mi parte. Ya, buen día, licenciado, y buen día, compañeros, ¿no? Continuando con la exposición, vamos a ver los grandes errores de Warren Buffett, ¿no? Bueno, cuesta creer que alguien que ha logrado amasar tanta fortuna, unos 64.400 millones de dólares, tan solo comprando y vendiendo acciones, ¿no? Como ha dicho mi compañero, él ha comenzado a exponer, o bueno, ha comenzado a invertir eh, con tan solo 11 años, ¿no? Demasiado tarde, ¿no? O demasiado joven, ¿no? Un niño en realidad, ¿no? Y que ha ganado, y que se ha ganado el pulso de sobrenombre de Oráculo de Omaha, ¿no? A pesar de eso, a pesar de que él es un genio en las inversiones, ha cometido varios errores, ¿no? Sabían que si él no iba a cometer estos errores, iba a ser el multimillonario número uno, iba a estar de lejos, ¿no? De los otros multimillonarios, ¿no? Iba a tener mucho dinero, ¿no? Bueno, comenzando con los errores de Warren Buffett, vamos a ver, el primero dice no haber invertido en empresas tecnológicas en los años 80, ¿no? Ese es uno de sus errores, en empresas como Amazon, Microsoft, Google y Apple, ¿no? De no haber cometido este error, se calcula que su fortuna de Buffett hubiera sido 10 veces más que su capital, ¿no? Pero ¿por qué no ha invertido Buffett en estas empresas, no? Buffett tiene una regla de oro que siempre ha cumplido, que es, y que dice, no inviertas en negocios que no entiendes, ¿no? Entonces su error de él ha sido que no ha sido, bueno, no ha hecho cálculos, ¿no? De que esas empresas en un futuro iban a costar mucho, ¿no? Es por eso que no ha invertido en estos. Otro error, vamos a ver, en 1962 compró Berkshire Hathaway, ¿no? Esta empresa es un conglomerado textil con plantas en diferentes ciudades de Estados Unidos, ¿no? Pronto ha llegado, pero a la conclusión de que el negocio textil en Estados Unidos no era viable a causa de los elevados costos y poco a poco se ha deshecho prácticamente de todas sus acciones, ¿no? Curiosamente, pero ha conservado el nombre que hoy lleva su holding de inversiones, ¿no? Berkshire Hathaway, eso se llama, ¿no? Ese es el nombre. Buffett se ha referido a este episodio como el error de los 200 millones de dólares, ¿no? De aquí se desprende una lección que dice, hombre que no controla sus emociones es hombre que no controla sus acciones, ¿no? Vamos a seguir. A ver, el próximo, bueno, el siguiente error que ha cometido es, en 1966 utilizó 4 millones de capital de su sociedad para comprar el 5% de la compañía de Disney, ¿no? Un año después vendió su participación por 6 millones, ¿no? Aunque se
en ese momento le pareció un buen negocio, si hubiese seguido su propio lema, que era quedarse quieto y sentarse sobre las acciones bastante tiempo, hoy su participación valdría exponencialmente más, ¿no? Como le ha sucedido también cuando tenía 11 años, ¿no? Él ha comprado unas acciones y no ha pasado mucho tiempo y ha vendido, ¿no? Si él no hubiera vendido estas acciones, en un futuro iban a costar más. De ahí también podemos aprender la moraleja que dice, los errores de omisión son tan peligrosos como los de comisión, ¿no? Siguiente, por favor, Ale. Ya, ¿no? Bueno, otro error que han cometido es, en 1989 compró acciones preferentes de US Air Group, ¿no? Atraído por el elevado crecimiento de sus ingresos. Aunque se obtuvieron algunos beneficios, el retorno de la inversión no fue suficiente para contrarrestar los dividendos, ¿no? Y terminó perdiendo dinero. Buffett se dejó llevar por un arrollador crecimiento, ¿no? De aquí también podemos aprender una regla que dice, nunca inviertas en un negocio que no puedas entender o que no entiendas. Otro error que ha cometido es comprar empresas sin estar al pendiente de la dirección, ¿no? Cuando compraba ciertas acciones, Buffett se convertía en el accionista mayoritario, ¿no? O en el director general, ¿no? El dueño de la compañía, y por ende era el responsable de todas las decisiones que tenían sus directivos, ¿no? Sean buenas o malas, ¿no? Pero Buffett compraba compañías enteras, sin poner atención a las empresas que adquiría, ¿no? O sea, les ponía a cargo a otras personas, ¿no? De aquí podemos ver también un ejemplo. Por ejemplo, cuando ha comprado el banco Salomon Brothers, un empleado realizó operaciones ilegales, ¿no? Usando el dinero de bonos del banco. Y Buffett, al no estar al pendiente de la dirección era el principal responsable del error de ese empleado, ¿no? Problema que fue llevado hasta la corte, ¿no? Para solucionar el problema que su empresa había originado, ¿no? De aquí también podemos aprender una lección que dice, debes invertir en empresas tan buenas que incluso manejadas por idiotas sigan dando buenos rendimientos, ¿no? Bueno, vamos a ver otro error que es, en 1993 adquirió la compañía Dexter Shoe Company, ¿no? En 2008, Buffett reconoció que esa inversión fue uno de sus peores negocios, ¿no? Hechas hasta la fecha. Creo que este fabricante de zapatos ofrecía una ventaja comparativa duradera, pero pronto se dio cuenta de que no era así, ¿no? Buffett continuó unos años más metiendo dinero a una compañía sin futuro que no tardó en desaparecer en el mercado, ¿no? Siguiente, por favor, Ale. Ya, bueno, otro error que ha cometido es el 2007 ha adquirido acciones de Tesco, ¿no? Alcanzando más del 4% del capital de la cadena de distribución británica. 7 años después, cuando la compañía cesó el 2013, con una pérdida de valor del 48%, ¿no? Él ha admitido que había inflado en 317 millones sus resultados semestrales, ¿no? Buffett ha reconocido su culpa y ha dicho, ¿no? Cometí un error en Tesco, fue un gran error para mí, ¿no? Eso ha dicho el mismo Buffett, ¿no? En 2008 adquirió una importante participación en las acciones de la petrolera ConocoPhillips, ¿no? Una mala inversión dando un elevado precio en ese momento que le supuso una pérdida de miles de millones de dólares, ¿no? Con esta operación, Buffett se ha contradicho, ¿no? En uno de sus mayores principios, que no dejarse llevar por las emociones, ya que cuando inviertes, el pesimismo es el amigo y la euforia es el enemigo, ¿no? 2 años más tarde, se ha deshecho del 34% de su cartera de la marca, ¿no? Otro error que ha cometido es el 2004, ha reconocido él haber perdido casi $1 billón en compra de bonos relativos a compañías de energías del futuro, ¿no? Él ha dicho, muchos de ustedes ni siquiera habrán oído hablar de dicha compañía, considérense afortunados.
ojalá yo tampoco hubiera hecho, ¿no? Eso ha dicho Buffett, ¿no? Bueno, como han visto, Buffett ha cometido varios errores, ¿no? Pero esos errores le han permitido para que en un futuro no vuelva a cometer, ¿no? Incluso él ha recuperado más de lo que ha perdido, ¿no? Ahora es uno de los multimillonarios más grandes, ¿no? Que tenemos en la actualidad. Va a continuar mi compañera, muchas gracias. Bueno, yo voy a continuar con la exposición con los 10 consejos de Warren Buffett para invertir y hacerse rico. Estos consejos que él da a lo largo de toda su vida es gracias a lo que igual los errores que él ha cometido para que las demás personas no puedan cometer los mismos errores que él da estos consejos, que es nunca pierdas el dinero, comprar algo caro a bajo precio, hábitos saludables con el dinero, evitar deudas, tener efectivo a mano, invertir en vos, aprender sobre el dinero, confíe en los fondos indexados y ver el dinero como algo a largo plazo. De eso podemos ver también lo que son algunos secretos, que está en el siguiente. Ya. Los secretos de Warren Buffett. Siempre es más conveniente invertir en el S&P 500. Este es el índice bursátil que recopila las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. También la practicidad y la razón de vencer las que mueven las inversiones. Pensar a la hora de invertir y no dejar que sea la ganancia inmediata la que guíe lo que son las decisiones a tomar. Los fondos de pensiones son la peor inversión. La persistente incertidumbre en los mercados respecto de la pandemia del coronavirus, sumado a la aprobación de proyectos de retiro, impactaron negativamente la rentabilidad de los fondos de pensiones. Esto es lo que es por la pandemia. Cosas que hoy son confiables, mañana pueden no serlo. Estar siempre atento a una posible caída de una ganancia asegurada. El largo plazo es siempre lo más rentable. Lo más efectivo suele ser la paciencia y la perseverancia. También tenemos lo que es la tasa de interés norteamericana debe aprovecharse. La economía se desplomó en marzo de 2020 y resucitó de una manera extraordinaria, eficaz, gracias a las acciones de lo que es de la Reserva Federal. También sería evitar ante todo las tarjetas de crédito. Lo peor que se puede hacer el día de hoy es cubrir los gastos con tarjetas de crédito. Estar siempre preparado para lo peor. Casi de un día para el otro comenzó a vivirse una de las peores crisis en los últimos años y con el problema de que no hubo avisos previos para prevenir lo que es el impacto. Esto es más lo que estos secretos son más post pandemia, ya que todo lo que ha pasado últimamente y es uno de los consejos también se podía tomar de Warren Buffett. Continuando con la exposición, vamos a hablar de las 5 compañías en las que Buffett ha concentrado el 75% de su patrimonio. Buffett canaliza sus inversiones a través del holding empresarial Berkshire Hathaway, que a su vez esta cotiza también en la bolsa de valores. Esta compañía de cartera tiene un valor bursátil de $660 millones. Una de las compañías que está con el 40% del valor de las inversiones de Buffett es la compañía Apple. Su participación en Berkshire Hathaway es la primera posición en su cartera de Buffett con el valor de $108 millones. También está el Bank of America, donde Buffett ha seguido apostando por la entidad financiera de los Estados Unidos, que es el Bank of America. Su participación de esta firma tiene un valor de $39,000 millones y representa el 14% de la cartera de Berkshire Hathaway. También tenemos el American Express, que es otra compañía financiera, aunque con un perfil muy diferente, ocupa la tercera posición de la cartera de Berkshire Hathaway. La participación de esta compañía de tarjetas
tiene un valor de 21.000 millones de dólares, lo que representa el 8% del valor total del conglomerado. A comienzos de la pandemia, las acciones de esta firma se habían desplomado en un 50% debido a la pandemia, ¿no? Y el frenazo de los viajes y del consumo. La compañía, no obstante, ha iniciado un programa para ofrecer créditos a clientes que tuvieran dificultades financieras por el coronavirus y ahora vale un 15% más de lo que valía a principios del año pasado. Y su revalorización desde mínimos ha sido un 115%, lo que ha premiado la fidelidad de Buffett, que ha seguido invirtiendo en momentos difíciles en esta compañía. Por otra parte, tenemos la compañía que es Coca-Cola, y siempre lo vamos a ver, ¿no? A Buffett bebiendo con entusiasmo una Coca-Cola. Su participación de esta compañía está valorada en 21.000 millones de dólares, lo que representa el 7.8% de la cartera de Berkshire Hathaway. Y por último, tenemos la compañía de Kraft Heinz. Un ratito, por favor. Por último, tenemos la compañía de Kraft Heinz. Las acciones de Kraft Heinz representan casi el 5% de la cartera de Buffett, con un valor de 13.000 millones de dólares. Siguiente diapositiva, por favor. El cisne negro de Warren Buffett. Muchos se preguntarán qué es el cisne negro. Bueno, se trata de un evento que es percibido como enormemente improbable. Por otro lado, es impredecible e inesperado. Y también se podría decir que tiene consecuencias considerables en los mercados financieros, pero que posteriormente se suelen hacer elaborados razonamientos lógicos y se pueden demostrar que se pudo haber predecido, ¿no? Como es esto de la pandemia. El matemático Brent Trant ha explicado este fenómeno del cisne negro con una metáfora del pollo. Bueno, este animal vivía en una granja de manera aparentemente muy cómoda. Su amo lo alimentaba todos los días. El pollo empezaba a pensar que su amo era su amigo, una buena persona. Y así el pollo engordaba y era feliz. Y para nada pensaba que la situación podía cambiar, pero de pronto, de un día para otro, su amo, su dueño, su fiel compañero lo sacrifica para comérselo. Entonces, lo que ha pasado en la cabeza del pollo se podría decir que habría ocurrido un cisne negro, porque los individuos construimos creencias y confianza en hechos futuros a partir de las experiencias pasadas. Y el pollo no esperaba que eso pasara, ¿no? Pero el amo le rompe el cuello para alimentarse. Con esta anécdota podemos decir que Buffett esta última semana ha sufrido una de las peores caídas en la historia que ha tenido, ya que 4 de sus 5 principales compañías han sufrido unas bajas entre el 2 y el 4%, algo que según algunos reportes ha sido una pérdida de 6.000 millones de dólares, que la misma se ha dado especialmente el lunes, cuando empezó una venta de acciones en masa por miedo al rebrote del coronavirus con una nueva variante, que es la variante Delta. Eso es todo. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias. Tenemos un grupito más, creo, o ahí termina. El grupo 9. Lice, yo más estoy, yo falto. Disculpe, adelante. Bueno, el grupo 9, ¿no? Claro, del grupo 9, adelante. Lice, ¿puedo empezar, perdón? Adelante, por favor, José. Ya. Bueno, buenos días, licenciado, buenos días, compañeros. Yo voy a exponer lo que es el diferimiento y en general lo que es el diferimiento, lo que ha pasado aquí en Bolivia. ¿Qué es el diferimiento? Es un beneficio para no realizar el pago de una cuota en fecha
programada y trasladar el pago a una nueva fecha sin cargos de mora o deterioro del récord crediticio. No significa que no vamos a pagar en sí nuestra deuda, sino que se aplazan los plazos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el diferimiento de créditos en Bolivia? Es el acuerdo, convenio o contrato mediante el cual se modifican las principales condiciones de un crédito o de nuestro crédito a raíz de un deterioro en tu capacidad de pago o generación de ingresos. Estas condiciones aplican solamente a clientes con créditos que hayan tenido cuotas diferidas en base a lo dispuesto a la ley número 1294. En Bolivia, como saben, hemos tenido esta ley y decretos que han ido añadiéndose a esta ley, por así decirlo. El diferimiento en la pandemia. La aplicación de esta medida ha podido ser un alivio para quienes fueron afectados por la cuarentena total. No lo es para las entidades de intermediación financiera y para la nación. Se han visto perjudicadas, obviamente, porque de donde obtienen liquidez las bancas, las entidades financieras, por así decirlo, es como hablaba en algunas clases el licenciado del sprint financiero. Está catalogado como un estudio descriptivo analítico cuyo fundamento son las leyes, los decretos supremos y las resoluciones ASFI relativas a los diferimientos de crédito y pagos del Estado Plurinacional de Bolivia. O sea, todos estos agentes, se podría decir, han intervenido para tener el diferimiento que hemos tenido durante la pandemia. Las normativas establecidas, el diferimiento de pago de créditos contempladas en la ley, excepcional diferimiento de pagos y créditos y reducción temporal del pago de servicios básicos, es la ley número 1294, que dice dejar de amortizar capital e interés de todo tipo de créditos por periodos vencidos. Esto es con lo que hemos partido, por así decirlo, cuando empezó la pandemia, que eran el trimestre de marzo, abril y mayo. Luego tenemos el Decreto Supremo 4248 del 28 de mayo que extendía esta normativa por junio, julio y agosto. Y luego la Ley 1319 del 25 de agosto que extiende el plazo igual de diferimiento desde la declaratoria de emergencia hasta fin de año del 2020, que ha sido reglamentada por el Decreto Supremo 4318. El 2 de diciembre de 2020 también se promulga el Decreto Supremo número 4409, regulado por la resolución ASFI. O sea, todas estas normativas igual fueron reguladas por la ASFI para las bancas, para que las bancas la cumplan, que estableció un periodo de gracia de al menos 4 meses. Y el año 2021, por ende, se inicia con la decisión del gobierno central de otorgar un periodo de gracia adicional para reprogramación o diferimiento de créditos con cuotas diferidas. El diferimiento de créditos y pagos. El diferimiento de pagos es un beneficio otorgado para no realizar los pagos de cuotas en la fecha previamente programada, como decíamos, sino más bien trasladarlos a una nueva fecha sin cargos de mora o deterioro en el récord crediticio. Y los beneficios del crédito del servicio tendrán la alternativa de reprogramar sus pagos en común acuerdo con la institución financiera. Ha habido durante la pandemia personas, por decir, que siguieron con el pago de créditos, o sea, se podía llegar a un si lo quieren ver completo pueden entrar, ¿no? Las entidades de intermediación financiera decía que operan en territorio nacional deben realizar, implicará el incremento de tasas de interés ni sanciones. Las las mismas características y aparte decía que el diferimiento de créditos y cobertura entró lo que es la electricidad, el agua potable y gas natural que no se les podía cortar y
y tenían que seguir con ese, aunque no pudiesen pagar, tenían que seguir con el servicio, no les podían cortar. Y luego adicionalmente se le incorporó el capítulo sexto, que como les decía es la continuidad de los servicios, prohibición del corte de servicios, diferimiento de pagos por la Autoridad de Regulación, Fiscalización de Telecomunicaciones y la ATT, y renovación de licencias de radiodifusión. Luego la ley número 1319, que se promulga en agosto del 2020, se modifica el párrafo y lo único que hace amplía hasta el 31 de diciembre todas las medidas que se han tomado, las normativas que se dijeron. Luego tenemos el decreto número 4248, que igual tiene por objeto ampliar el periodo de diferimiento del decreto supremo 4206. Aquí ya se amplía el diferimiento automático de las cuotas correspondientes al pago por los meses de junio, julio y agosto para todos aquellos prestatarios con saldos de endeudamiento menor o igual a 1 millón de bolivianos. Los prestatarios que cuentan con un ingreso fijo proveniente de pago de salarios, tanto con el sector público o privado, no se encuentran alcanzados por lo establecido. Luego, el decreto Supremo 4318 tenía las entidades financieras podrán convenir con los prestatarios una de las siguientes opciones para la regulación de las cuotas. Y tenemos el decreto 4409 después, que realizó con el propósito que las personas acreedoras de deudas puedan apersonarse a las entidades de intermediación financiero a objeto de solicitar el financiamiento y reprogramación de sus operaciones de crédito. El control y verificación siempre tenía que estar a base de la ASFI, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, que tenía que comprobar, por así decirlo, que estas disposiciones se lleven a cabo. Luego tenemos, como hablamos de reprogramación y financiamiento, la reprogramación era simplemente el acuerdo, convenio o contrato mediante el cual se modifican las principales condiciones del crédito a raíz de un deterioro en tu capacidad de pago o generación de ingresos. Como todos saben, se ha visto perjudicada la economía en esta pandemia. Y el refinanciamiento es un financiamiento adicional al crédito, cuyas cuotas fueron diferidas, incrementando el monto del crédito que no conlleva la cancelación de la operación original. Este es el procedimiento por el cual tenías que solicitar el financiamiento. Normalmente en todas las páginas de las bancas pueden ver esto, todos te explican cómo era. Y te dicen que estas solicitudes aplicaban únicamente para aquellos clientes que fueron beneficiados con el diferimiento de cuotas, con todo lo que vimos anteriormente, que hayan cumplido esas características. Luego el cliente debería contactarse con su ejecutivo de negocios para solicitar la reprogramación y refinanciamiento. El cliente deberá realizar su solicitud de manera formal mediante la presentación de una carta debidamente firmada. Una vez aceptada la reprogramación, el cliente pasará a firmar una adenda al contrato original y desde la presentación de solicitud hasta la instrumentación de la programación, el financiamiento se suspende el cobro de capital e interés y no se modifica el estado de deuda ni la calificación crediticia, por así decirlo. Luego, en caso de que no se hayan cumplido las normativas, existía la devolución. En caso de que los prestatarios hubieran cancelado un interés adicional durante el periodo de diferimiento, los bancos deberán restituir esos recursos aplicando las siguientes cuotas. Asimismo, en caso de que el prestatario hubiera pagado la totalidad de su cuota, los bancos tendrían que devolver. En conclusiones, por último, podemos decir que la aplicación de esta medida de decretar más meses de diferimiento puede ser un alivio para quienes fueron afectados por la cuarentena total. Sin embargo, no solo se considera el riesgo de crédito, no solo se debe considerar el riesgo de crédito, sino la solvencia y liquidez de las entidades de intermediación financiera y su capacidad de cumplir los compromisos de las personas que ahorran. Esto se va más hacia las entidades. Ustedes saben que si una entidad, por ejemplo, no tiene liquidez, incluso se escuchó que puede tener complicaciones en las cajas de ahorro, incluso en el sentido de no poder soltar el dinero, por así decirlo, aunque obviamente está regulado por la ASFI, pero se hace un poco. Muchos bancos igual se ponían en la cuestión de que si no están pagando créditos, ¿cómo ya podemos nosotros dar créditos? Entonces muchos evitaron, por así decirlo, el emitir créditos.
Luego, la medida del periodo de gracia seguirá afectando la liquidez del sistema financiero nacional, ya que no contará con los flujos de recuperación de cartera presupuestados. La aplicación de esta medida no debió ser generalizada, sino orientarse a quienes realmente necesitaban una reprogramación, permitiéndoles cancelar las cuotas diferidas en los siguientes meses, posteriores a la cuota final de plan de pagos. De esta manera se evita romper la cultura de pago y, lo más importante, ayuda a recuperar la economía con un sistema financiero sólido. Esta última conclusión hace más referencia de que se debería haber hecho más estudios antes de lanzar directamente, o a petición de algunos sectores, mantener el diferimiento o tener un diferimiento, porque sí hubo personas que tuvieron la capacidad de pagar estos créditos durante la pandemia, pero obviamente si a ti te dicen que tienes la opción de no pagar y no te va a traer complicaciones, pues obviamente no lo haces por conveniencia, ¿no? Y eso sería todo. Gracias, licenciado. Bien, de esta manera entonces habríamos concluido esta etapa, ¿no? Creo que todos los integrantes han logrado hablar, digamos, y participar, exponer. Estamos ahorita 10 menos 7. Esperaremos entonces 7 minutitos para que alisten una hoja, pónganle su nombre y después iniciamos el examen, por favor. ¿Ya? A las 10 en punto. Está bien, licenciado.